se discutió en la semana y que a mí particularmente me causó mucha preocupación fue el anuncio que hizo en la mesa del diálogo donde se están discutiendo las reformas el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, cuando dijo que en el caso específico de la reforma fiscal, lo que el gobierno ha preliminarmente acordado es que el presidente va a socializar esa reforma, los aspectos y los detalles de esa reforma con todos y cada uno de los sectores, uno por uno, en encuentros particulares. Uno respeta la decisión del gobierno, pero tiene que hacer una advertencia en base a lo que uno ha podido acumular de experiencia en los procesos de reformas estructurales en economías en vía de desarrollo, en algunas economías un poquito más avanzadas, economías emergentes avanzadas, y en el caso específico de la República Dominicana. Y es lo que tiene que ver el nivel de involucramiento que es conveniente que asuma el líder del Ejecutivo, el presidente de la República, en reformas estructurales controversiales, porque lamentablemente cuando se habla de impuestos, automáticamente hay posiciones diametralmente opuestas. O sea, involucrar a un presidente en reformas controversiales nos parece que es inadecuado. Y es una de las primeras reglas que uno observa cuando uno ve los mandamientos para la ejecución de reformas estructurales. Hay uno que dice claramente que en el caso de reformas controversiales como son la impositiva, el presidente debe ser mantenido fuera. ¿Por qué es que los hacedores de políticas públicas y los estrategas de política de reforma han llegado a esta conclusión? Porque entienden que el presidente hay que dejarlo como un mecanismo, una geografía de última instancia. Porque en realidad, cuando se elaboran las reformas, muchas veces, si no se van a imponer por decreto, como en el pasado se hacía en algunos países, entonces usted va a tener que ir a un proceso de concertación. Concertación no quiere decir que usted va a ceder todo. Usted simplemente va a explicar, va a tratar de convencer las ventajas que tiene esa reforma. Los afectados le van a decir, pero mire, usted no cree que esto no está dando muy duro, usted no podría ceder un poco. Y ahí entonces se concerta y quizás se le baja el nivel de intensidad. Pero esa labor generalmente la realizan los ministros de Hacienda, fundamentalmente la encabeza el Ministerio de Hacienda, con el ministro de Economía, los asesores económicos del Poder Ejecutivo y en algunas ocasiones hasta el mismo encargado de impuestos. Pero el encargado de impuestos en muchos países es una figura de índole estrictamente administrativa, no se mete mucho, pero cuando es una persona que tiene mucho peso, mucha credibilidad, es bueno a veces involucrar. Yo creo que el gobierno tiene tres economistas que son personas preparadas. El ministro de Hacienda, Ochi Vicente, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, y el asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silva. Yo pienso particularmente que es más razonable que sean ellos tres, que son los tres posiblemente más familiarizados con lo que el gobierno ha estructurado como propuesta de reforma, que sean ellos quienes tengan esos encuentros y que reserven la participación del presidente solo para resolver al final diferendos donde no haya sido posible llegar a una concertación. ¿Por qué entendemos que esa es la forma más correcta? Porque no es justo exponer a un presidente al fuego de una discusión de una reforma estructural. Recordemos que uno no descarta, el mismo presidente lo ha dicho, que él todavía no ha decidido si va a correr en el 24 no, pero que más adelante lo va a decidir. Si eso todavía no se ha definido, aunque hay gente que entiende que en el imaginario del presidente está el criterio de ser un presidente de 8 años y ahí terminar su carrera. Entonces, ¿hasta qué punto conviene políticamente exponer al presidente a un matadero impositivo? Porque a eso es que va. O sea, el tipo de cosas que se van a discutir ahí no son agradables. No son agradables. Consecuencia, siempre se ha dicho
que el material gastable en una administración son los ministros. Usted al que no puede gastar es al presidente. O sea, los ministros son achicharrables, el presidente no. Entonces, a mí particularmente me parece que el gobierno debería por lo menos ponderar un poco esa decisión y evaluar si no sería más conveniente que el roadshow de la reforma la encabece el ministro de Hacienda, junto con los dos ministros que mencionamos, el asesor económico y el ministro de Economía, y en consecuencia tengan esas conversaciones con todos y cada uno de los sectores. Y ahí entonces se saca una matriz de diferendos. Y esos ministros tienen el mandato de llegar a acuerdos razonables que no alteren la carta de ruta que se ha trazado el gobierno en cuanto a cuánto entiende que debe ser el nivel de la recaudación que persigue y la forma más sana, más transparente y más simple de capturarla, sin afectar de manera particular únicamente un sector, buscando un balance, un equilibrio y que todo el mundo se sienta que ha contribuido a la reforma, que le han dado un pellizquito, aunque hay algunos que obviamente va a haber que compensar a través de la política de gasto público. Pero no creo que poner al presidente de la República en esa discusión es sano para él, para los objetivos que pueda tener de mantener un nivel adecuado de favorabilidad que es fundamental para la gobernabilidad. Y de cara a los... Él tiene un derecho natural. Si quiere optar por una nueva candidatura y su partido entiende que él es la mejor figura, yo pienso que la Constitución le tiene habilitado el camino para que él pueda optar por eso y el pueblo pueda decidir si lo quiere mantener en la posición o no. Entonces, ponerlo a discutir de tú a tú, temas de impuestos con sectores, conscientes nosotros muchas veces que esos sectores van luego a ser de los principales contribuyentes de la campaña. A mí me parece que es un contrasentido. Honestamente lo digo, yo no he visto eso en ningún país. La última experiencia de Colombia, ¿qué hizo Duque? Que actuó con inteligencia. Ministro de Hacienda, esa es la reforma que usted quiere. Ok, vaya, discútela, preséntela, defiéndala. Vino un rechazo masivo, ¿qué hizo el presidente? Hermano, usted se achicharró. Usted tiene que renunciar al cargo. Eso es lo que se hace. Porque a quien elige el pueblo es al presidente, no al ministro de Hacienda. En consecuencia, quien tiene que asumir el hit aquí, el calor, es el ministro de Hacienda. Fundamentalmente, con el apoyo de Economía y el asesor del Poder Ejecutivo. Claro, ellos tres tienen que estar de acuerdo primero. Tienen los tres que ponerse de acuerdo de cuál es la reforma que van a presentar. Incluso pueden tener una reunión con el presidente y decirle, presidente, esto es lo que vamos a defender, a presentar, ¿qué usted cree? ¿Cuál es su opinión? Pero es una discusión privada del equipo económico con el presidente. E incluso yo recomendaría que en esa reunión consulten con alguien que tiene mucha experiencia en materia de salida de capital, porque lo ha vivido desde el Banco Central, que es el gobernador Héctor Valdés Albizu. Por favor, cuando la vayan a presentar, tengan la delicadeza de presentársela al gobernador del Banco Central también, porque él puede alertarlo en caso de que alguna de las medidas que se vayan a sugerir sean detonantes de fuga de capital, que eso no se quiere. Eso ese no es el objetivo de la reforma. Consecuencia, mi recomendación es esa, que se medite con cuidado, no hay prisa, yo no creo que nos debemos apresurar en algo. Hay mucho ruido internacional en este momento que nos recomendaría andar con pies de plomo. No hay que apresurarse. Este año nosotros vamos a terminar con unas cuentas fiscales impresionantemente cercanas al balance, o sea, un déficit ridículamente bajo. Entonces, no creo que la detonación de los proyectos de inversión pública va a arrancar enero, febrero a una velocidad extraordinaria. No, no es posible porque ustedes tienen en compras y contrataciones una barrera infranqueable, que es la ley 340-06, que le pone un freno muy fuerte. Aparte de que esa entidad está presidida por una persona que no cede absolutamente nada que vaya en contra de la ley.
porque esa ley es lo que él dice. Si no me la modifican, yo no puedo violarla. Y uno lo tiene que entender. Entonces, no es verdad que la inversión pública va a arrancar con el ritmo de los 140 mil millones que está presupuestado para el año que viene, cuando este año va a terminar en 50, 55 mil millones. En consecuencia, tenemos tiempo, vamos a hacerlo bien, pero no expongamos al presidente a un matadero impositivo. Eso es totalmente contraproducente y manda una señal de inexperiencia preocupante. Yo me imagino que los bancos de inversión, la calificadora, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, si ven al presidente de la República encabezando los encuentros de discusión de reforma tributaria, se van a preocupar, porque la señal que se envía con eso es que el equipo económico no entiende lo que es la secuencia óptima y los prerequisitos para una reforma estructural exitosa en el ámbito impositivo. Hay pasos que se dan previos que no tienen que involucrar al presidente. Protejan al presidente y concéntrenlo en los grandes temas arriba, pero sin aterrizar nunca en los detalles. ¿Por qué? Porque el detalle al final, cuando hay un tranque, ustedes van a consultar con él y él es que le va a decir, ok, en esto me ceden aquí, aquí no me pueden ceder, ejecuten y vaya entonces al Congreso. De todas maneras, recordemos, esta es una primera discusión. Va a haber una segunda discusión, que son las vistas públicas en el Congreso. Consecuencia, dejemos al presidente tranquilo, que se ocupe de otros temas y no lo involucremos en algo tan caliente, con tanta capacidad de achicharrar al que lo toque, como una reforma fiscal. Recuerdo que alguien me escribió y me dijo, Andy, el tema es que esto es un alambre, que nadie lo pueda, no tiene por dónde agarrarlo. Ajá, no tiene por dónde agarrarlo, pero ustedes, la solución de ustedes es que el que agarre el alambre caliente sea el presidente. Porque yo no entiendo, porque no puede ser. O sea, no puede ser que nosotros y el equipo del gobierno diga, mire, ese alambre, eso está hirviendo. Presidente, échele mano. No, por Dios. Ese es el papel de los ministros. Y no tenga miedo en achicharrarse y que lo tengan que mandar para su casa. Total, ¿qué es lo que usted está ganando ahí en esa posición? A mí usted no me va a convencer que ese salario que le pagan como ministro le da para vivir. Eso no es verdad. El que me diga eso es un mentiroso. No le da para vivir. Consecuencia, quizás hasta le hacen un favor. Que usted se queme con una reforma, lo mandan para su casa y usted vuelve a producir. Entonces, ¿qué es lo que usted está perdiendo? No tenga temor en achicharrarse. Ahora, si usted ha hecho una reforma bien pensada, bien estructurada, no tenga miedo que no se va a achicharrar. Vamos a una pausa.